Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Mujeres que aparecen de la nada horriblemente mutiladas, mensajes extraños en los ordenadores y hasta aldeas ocultas en algún lugar remoto. Japón está repleto de leyendas urbanas y hoy en Inexplicable conoceremos 5 de las más aterradoras. Y para no perder el hábito, en el archivo histórico repasaremos los juicios más bizarros, juicios en los que se juzgaron y en algunos casos se condenaron a animales. En la hemeroteca negra rescataremos el caso de Daniel Camargo, conocido como la bestia de los manglares, un auténtico monstruo que sembró el pánico en Colombia y Ecuador. Y por último, en Contracultural, la sección dedicada a los misterios del arte, conoceremos los detalles de una película maldita, The Last of the Penitents. Estos son los contenidos de hoy en el Expediente Cero. Te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales, Facebook e Instagram como El Expediente Cero. También nos puedes escribir al correo electrónico elexpedientecero@gmail.com. Asimismo, ya sabes que esta entrega del Expediente Cero la tendrás tanto en iVoox como en YouTube y que en este último podrás ver imágenes que nos acompañarán para dar más realismo a las historias que vamos a conocer. Soy Carlos Montero Rocher y ahora sí, si estás listo, si estás lista, nos ponemos cómodos y empezamos. Inexplicable. El mundo de las leyendas urbanas es un mundo rico en historias casi de cualquier tipo. Pero en un país concreto, en Japón, las leyendas urbanas son realmente aterradoras ya que tienen como protagonistas seres oscuros y violentos que acechan en las sombras a la espera de incautas víctimas. Japón es uno de esos países con una tradición sobrenatural única. Un país donde los fantasmas, los yokais, no son parte de su historia, sino que podría decirse son parte del día a día de los japoneses. Así que, si te atreves, pues vamos a iniciar un viaje escalofriante para conocer 5 leyendas urbanas japonesas. Y quizás cuando acabemos tengas que encender la luz si te encuentras a oscuras y a solas. La primera de estas leyendas urbanas tiene lugar cuando cae la noche en Japón y parece que cuando esto ocurre se abre una puerta al otro mundo y todo un elenco de seres sobrenaturales comienzan a tomar el mundo que hasta ese momento habitábamos los mortales. Y es en medio de una de esas noches, una noche cualquiera, cuando puedes toparte con una mujer que camina con un paso firme pero silencioso. A simple vista puede parecer una de tantas mujeres japonesas que se apresuran a llegar a su casa después de un largo y agotador día de trabajo. Y el hecho de que lleve puesta una mascarilla tampoco levanta sospechas porque en Japón el empleo de estas es más que aceptado y son muchas las personas que las llevan para evitar transmitir y contraer enfermedades. Sin embargo, esta mujer no es una mujer corriente. Anda a la búsqueda de hombres y cuando detecta a uno se le acerca y le pregunta a bocajarro lo siguiente: ¿crees que soy bonita? Esta mujer, esta aparición, responde al nombre de Kuchisake Onna. Y si se os apareciera alguno de vosotros, si alguna vez vais a Japón, dejadme deciros lo que os sucederá. Si le respondes que no te parece bonita, la Kuchisake Onna te matará allí mismo. Y fin de la historia. Pero si le dices que sí que crees que es una mujer atractiva, la extraña mujer se quitará la mascarilla que cubre la parte inferior de su rostro y lo que verás te helará literalmente la sangre. Y es que lo que verás si te topas con la Kuchisake Onna será una sonrisa desgarradora con la boca cortada de oreja a oreja. Y entonces te volverá a preguntar si la sigues viendo bonita. Acto seguido,
este yokai te cortará la cara para que seas como ella. Pero, a pesar de lo terrorífico de esta situación, hay quien afirma que se puede escapar de la Kuchisake Onna si de forma ambigua le respondemos que ni te parece atractiva ni te parece fea. Porque según se dice, esta respuesta dejará aturdida a este yokai el tiempo suficiente para que podamos escapar. La leyenda de la Kuchisake Onna es probablemente una de las leyendas urbanas más antiguas del folclore japonés, ya que parece remontarse al periodo Edo. Sin embargo, fue en los años 70 del siglo pasado cuando esta leyenda cobró fuerza, cuando aparecieron varios testimonios que aseguraron haberse topado con ella, causando una verdadera ola de pánico, sobre todo entre los estudiantes, y llegando incluso a crearse patrullas escolares que se encargaban de proteger los aterrados estudiantes. Sobre el origen de esta alma en pena parece ser que, en vida, fue una mujer hermosa que podría haber sido la esposa de algún importante samurái, que celoso la habría desfigurado para castigarla por una supuesta infidelidad, y que ahora, convertida en un atormentado yokai, busca recuperar su belleza, cueste lo que cueste, y le pese a quien le pese. Dejamos atrás a la Kuchisake Onna y ahora te voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación. Imagina estar de noche en un lugar seguro, en tu casa, por ejemplo, y que de repente empiezas a escuchar un ruido metálico. Algo así como teque teque, teque teque, teque teque. Ese ruido se hace cada vez más persistente y además parece como si lo hiciera alguien o algo que se arrastra. Y ahora imagina, si eres capaz, que sales intrigado o intrigada al exterior de tu casa para averiguar de dónde viene ese inquietante ruido, y te encuentras con una mujer sin piernas. Más que sin piernas, esa mujer está literalmente partida por la mitad. Y además observas, ya presa del pánico, cómo con la parte delantera, con sus brazos, se mueve rápidamente intentando atacarte. Eso es lo que cuenta otra leyenda urbana perturbadora y terrorífica del Japón, la del Teke Teke. Existen varias versiones sobre la leyenda de Teke Teke. En algunas versiones se trata de una joven que cayó a las vías del tren y fue arrollada por una de estas máquinas, partiéndola por la mitad. En otras se habla de que en realidad se lanzó ella misma a las vías para suicidarse, y en otras incluso que fue asesinada por alguien que la arrojó a las vías. Hay quien cree que Teke Teke es una versión de otra leyenda urbana japonesa, como la de Kashima Reiko, otro espíritu que se aparece en los baños preguntando por sus piernas. Sea como fuere, este yokai deambula ciego de rabia y de dolor por haberse transformado en un ser horrendo y castigar a los incautos con los que se topa, mutilándolos de la misma manera. Japón se ha convertido en un país altamente moderno y las tecnologías digitales han ido comiendo terreno a las tradiciones milenarias del país. Y es precisamente en la informática donde encontramos nuestra siguiente leyenda urbana: la maldición digital de la habitación roja. Esta comienza en la pantalla de nuestro ordenador, cuando de repente nos aparece, mientras navegamos por internet, una ventana emergente de color rojo con unas letras negras que dicen lo siguiente: ¿te gusta la habitación roja? Como es lógico, todo aquel al que le aparece esta ventana cree que es algún tipo de molesta publicidad, o quizás uno de esos virus informáticos que van pululando por la red, así que lo primero que se hace es intentar cerrar la molesta ventanita. Pero esta extrañamente vuelve a aparecer, y tantas veces como la cerremos, tantas veces volverá a aparecer en la pantalla del ordenador. Hasta que aparece no una ventana, sino una lista. Una extraña lista que contiene una serie de nombres. Y al leer estos nombres, constataremos que el nuestro nombre y apellidos, está incluido en la lista. Según la leyenda urbana, si tu nombre se encuentra en esta extraña lista, serás encontrado o encontrada días después, sin vida y con las paredes de tu habitación cubiertas de sangre, como si alguien hubiese pintado tu habitación con tu propia sangre. ¿Recordáis la pregunta?
¿Te gusta la habitación roja? Esto es lo que cuenta esta leyenda urbana japonesa. Se trata de una maldición digital que por medio de un llamado pop-up que no puedes cerrar y que desencadena una serie de eventos que culminan con la muerte de quien la sufre. Esta aterradora historia surgió en la década de los años 90 en varios foros y adquirió un aura oscura cuando se vinculó esta leyenda urbana a un caso real, el caso de Susebo Slashing, en 2004, cuando una niña asesinó a su compañera y tras la investigación policial se descubrió que la asesina visitaba asiduamente sitios web relacionados con la leyenda. Cierta o no, y si queréis que os diga la verdad, no me gustaría comprobarlo, esta leyenda es una advertencia sobre el mundo digital, sobre todo acerca de la adicción a todo lo desconocido y los peligros que lleva ocultos la curiosidad hacia según qué temas. Pero también es un reflejo de cómo el terror se adapta a los tiempos cambiantes. En este caso es el terror que se propaga por las redes sociales y viaja sin forma ni rostro, hasta que te atrapa. Pero dejando al lado yokais o maldiciones informáticas, la siguiente leyenda urbana japonesa yo creo que es la más increíble de todas, porque no se trata de ningún ser sobrenatural, sino de toda una aldea. Y es que en la prefectura de Fukuoka se dice que existe una pequeña aldea llamada Inunaki. Inunaki no es una aldea normal, se dice que es una aldea perdida, o quizás sería más correcto decir que está escondida. Si te aventuras a tratar de encontrar esta aldea, debes saber que para llegar habrás de cruzar el llamado túnel Inunaki, un paso abandonado cubierto de grafitis, de humedad y con un eco constante. Y que una vez cruces este lugar, te toparás con una señal oxidada donde podrás leer lo siguiente: la Constitución de Japón no se aplica aquí. La leyenda afirma que aquellos que entran en esta aldea no regresan jamás, ya que según se dice los habitantes de Inunaki viven de manera aislada al mundo. Según estas historias, estos aldeanos practican una serie de ritos antiguos y salvajes, y se asegura que existen informes que hablan de extrañas desapariciones, asesinatos rituales e incluso sacrificios humanos. Circula la historia de un joven que tras sufrir un accidente de tráfico se adentró en el misterioso túnel y apareció en la aldea maldita, y días después se encontró su cuerpo sin ojos y sin lengua. Pero por increíble que os pueda parecer, esta leyenda tiene puntos verídicos, y es que el tenebroso túnel de Inunaki no solo existe, sino que ha sido escenario de múltiples accidentes, suicidios y desapariciones. En 1988, en este lugar, 5 jóvenes atacaron a un hombre golpeándolo y quemándolo en el interior del túnel que conecta el mundo exterior con la aldea de Inunaki. El túnel existe, de acuerdo, pero ¿qué hay de la aldea? ¿Es real? ¿Existe realmente? Pues si queréis que os diga la verdad, yo no lo sé. Bueno, en realidad nadie lo sabe, pero si alguna vez viajas a la prefectura de Fukuoka y te adentras en este túnel y encuentras la aldea de Inunaki, espero que vuelvas, te acuerdes de mí y nos lo cuentes. En la primera leyenda urbana hemos hablado de una extraña mujer que lleva una extraña sonrisa producida por un corte de oreja a oreja. Y ahora vamos a hablar de otra leyenda urbana conocida como Futakushi Onna, la mujer de la segunda boca. Las calles de las grandes ciudades japonesas están la mayor parte del tiempo atestadas de gente. Personas de todas las edades, físicos, sexos y condición se mueven como hormigas. Unas van al trabajo, otras vuelven de él, y otras parecen ser algo que en realidad no son. Esto es lo que le ocurre a nuestra siguiente protagonista, Futakushi Onna. En apariencia es una mujer como otra cualquiera, una mujer delgada, reservada, tranquila, pero una mujer que esconde un terrible secreto. Y es que oculta tras su larga melena negra, en la parte trasera de su cabeza sobre la nuca, esta mujer tiene una segunda boca, una boca con dientes, lengua y voz propia.
Futakuchi Onna tiene múltiples variantes. En una de estas versiones, el origen de la leyenda tiene lugar cuando una mujer se casa con un hombre avaricioso que observa que aunque su mujer nunca come, la despensa siempre está vacía. Un día, extrañado, la observa y descubre horrorizado la horrible segunda boca de su mujer. En otra versión, la historia es más terrible, ya que la protagonista es una madre que deja morir de hambre a su hijastro, y esa horrenda segunda boca aparece como un castigo eterno por su crueldad. La leyenda urbana de la Futakuchi Onna representa el miedo no solo a lo oculto, sino que tiene la moraleja de que la negligencia o el egoísmo siempre tienen su castigo. Y además hay quien afirma que esta leyenda es una crítica a los roles tradicionales de la mujer japonesa, ya que se tiende a pensar que son calladas, sumisas y obedientes hasta que su verdadero yo sale a la luz. Estas leyendas que hemos conocido hoy, estas 5, son solo algunas de las muchas que circulan por el país del sol naciente y que a su manera enriquecen el ya de por sí riquísimo folclore japonés. Así que, ya sabes, si viajas a Japón, quizás te cruces con alguno de estos yokais o te cuentes en situaciones realmente anómalas. El archivo histórico. La historia como nadie te la ha contado. En la historia judicial, la historia de los juicios, han habido siempre juicios un poquito extraños. Y la verdad es que cuando estaba preparando este tema, junté muchísimos casos que llamaban la atención. Y quizás dé para futuras entregas del archivo histórico. Pero en esta ocasión me he visto obligado a acotar un poquito los juicios que quería hablaros. Y por ese motivo he seleccionado juicios que tuvieron que ver con animales. Pero los animales no fueron la causa de los juicios, sino que fueron los acusados y los que se tuvieron que sentar en el banquillo para que un juez, un jurado y varios abogados dictaminasen si habían cometido algún crimen o no. Algunos son muy antiguos, de la Edad Media, pero otros no tan antiguos. Y si os parece, empezamos con esta pequeña lista de juicios a animales. El primero que se tiene constancia, el primero quizás el más antiguo de todos, es un juicio ocurrido en Savigny, en Francia, en el año 1457, en la Francia rural del siglo XV, y que se conoció como el juicio al cerdo. En aquella Francia rural, la vida de los aldeanos estaba íntimamente ligada a los animales que compartían su día a día. Pues ya sabéis, cerdos que se revolcaban en porcateras, caballos de tiro que transportaban mercancías, rebaños, cabras, ovejas y perros que cuidaban tanto de los rebaños como de las propiedades. La población de los pueblos, como en este caso Savigny, eran pequeños núcleos rurales, no superaban los 500 o 700 habitantes en el mejor de los casos, y las comunidades eran extremadamente cohesionadas. En estas comunidades cualquier acto que rompiera la paz tenía consecuencias directas sobre la seguridad y el orden social. Y en 1457 una de estas tragedias sacudió a la aldea. En este caso, una cerda doméstica atacó y mató a un niño de 5 años mientras jugaba cerca del corral donde este animal estaba tranquilamente. La noticia generó pánico entre los vecinos y exigieron que la justicia se aplicara sin distinción entre humanos y animales. Los registros de la Chambre des Comptes de Borgoña, la provincia a la que pertenece Savigny, muestran que la cerda fue arrestada, se le asignó un abogado defensor y se citaron 9 testigos que declararon sobre la conducta del animal. Ese juicio fue una ceremonia jurídica y social, donde el animal fue expuesto ante el tribunal público, vestido con simbólicas cuerdas y preparado para ser ahorcado,
Y mientras todo esto ocurría, el juez escuchaba los testimonios de los aldeanos y el abogado defendía que la responsabilidad recaía en el dueño. A fin de cuentas, era un animal. Finalmente, la cerda, tras el juez escuchar todas las pruebas, fue considerada culpable y la ejecución pública fue aplicada. Fue colgada de un árbol mientras los aldeanos presenciaban, asegurando que la comunidad entendiera la lección. Los historiadores señalan que estos juicios cumplían funciones rituales y pedagógicas, reforzando el orden moral, ya que no solo castigaban al animal, sino que mostraban a la población que la ley debía respetarse en todos los niveles. Este tipo de juicio no fue excepcional en esta época en la que estamos hablando, ya que Francia, Suiza y Alemania registraron numerosos casos similares entre los siglos XIII y XV. Pero este que os he traído es quizás el más documentado. Pero como os he dicho, los juicios, este juicio, que podría ser algo anecdótico, algo fuera de lo común, no fue ni mucho menos el único, ya que poco tiempo después, apenas unos años después, otra vez en Francia, en Autun, hubo un juicio a unas ratas. En 1522, la ciudad de Autun, con una población cercana a los 10.000 habitantes, una ciudad bastante grande para la época, se enfrentaba a un grave problema. Las ratas que infestaban los graneros, que destruían los alimentos y que ponían en peligro la supervivencia de los habitantes. Por aquella época, la ley reconocía la necesidad de mantener el orden social y moral incluso frente a los animales. Por eso, la ciudad decidió llevar a juicio a las ratas, una acción formal y documentada, y nombró a Barthélemy de Chasseneuve, un jurista prestigioso y autor de tratados legales sobre la responsabilidad animal, como abogado defensor de los roedores. La estrategia legal de Chasseneuve fue brillante, pero a la vez absurda. Y es que argumentó que muchas ratas no podían ser notificadas legalmente porque se desplazaban constantemente. Además, si acudían al tribunal, corrían el peligro de ser devoradas por los gatos que habitaban la ciudad. Y por lo tanto, la ausencia de las ratas en dicho juicio estaba más que justificada. El tribunal, ante estos argumentos, quedó atrapado en la lógica legal. La ley exigía la comparecencia de los acusados, pero la naturaleza misma de las ratas impedía cumplirlas. Y finalmente el juicio fue suspendido indefinidamente, registrándose que las ratas habían comparecido en rebeldía justificada. Este caso demuestra cómo la justicia del Renacimiento podía adaptarse a situaciones insólitas y cómo los juristas aplicaban la lógica para cuestionar las normas vigentes. Además, refleja los miedos y preocupaciones de la sociedad hacia temas como la supervivencia alimentaria, la higiene y la protección de la comunidad, ya que eran cuestiones de vida o muerte, incluso si los acusados y los presuntos delincuentes, los que atentaban contra estos valores, eran simples ratas. En la Europa del siglo XV, la superstición y la religión estaban presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los fenómenos naturales extraños eran interpretados como mensajes divinos o maldiciones, y los animales deformes podían ser considerados responsables de desastres potenciales. En Suiza se capturó un pez en un río que presentó una deformidad notable: ojos saltones, escamas irregulares y una forma corporal grotesca. La aparición de este pez alarmó a los aldeanos, quienes creían que su presencia era un presagio de enfermedades, malas cosechas o desastres. El tribunal eclesiástico local decidió llevar a cabo un juicio formal contra este pez. Para ello se convocaron testigos para declarar sobre el comportamiento del pez y su aparición en el río. Se evaluó si se trataba de un fenómeno natural o de un signo sobrenatural. Finalmente, se dictó un castigo simbólico. El pez fue ejecutado en un ritual en el que se pretendía destruirlo, como un acto para purificar el río y apaciguar el miedo colectivo. Este juicio no buscaba sancionar un peligro real, sino restaurar la seguridad espiritual y social de la comunidad, mostrando cómo la ley medieval podía fusionar moral, religión y control del miedo en una misma acción judicial. Pero si pensáis que este tipo de juicios era propio de la Edad Media,
Dejadme deciros que en el siglo XX también hubo este tipo de juicios a animales. En concreto, entre otros muchos de los que hablaremos en otras ocasiones, me llamó la atención el juicio a un orangután acusado de asesinato. A comienzos del siglo XX, el circo y la exhibición de animales exóticos eran una de las principales formas de entretenimiento en los Estados Unidos y Europa. Los circos viajaban de ciudad en ciudad, llevando leones, elefantes, monos y orangutanes a un público ávido de asombro y de novedad. Los entrenadores trabajaban en condiciones extremadamente precarias y los animales, aunque adiestrados, pues conservaban su fuerza y sus instintos salvajes. Un accidente podía ser fatal, pero la responsabilidad legal sobre esos animales exóticos aún no estaba claramente definida. Y fue en este contexto cuando ocurrió uno de los casos judiciales más absurdos de la historia. Un orangután que fue llevado ante un tribunal como sospechoso de asesinato. El incidente tuvo lugar cuando en el circo Barnum and Bailey uno de los domadores estaba realizando un entrenamiento con un orangután de gran tamaño, conocido por su fuerza y temperamento impredecible. Durante esa sesión, el domador resbaló y cayó, y el orangután, reaccionando instintivamente, lo golpeó con fuerza, probablemente a raíz del miedo que sintió por el accidente. A resultas de esto, el domador murió poco después debido a las heridas causadas tanto por la caída como por la agresión supuestamente del orangután. Para los estándares modernos, para la lógica, esto sería un accidente laboral, pero en 1903 la policía trató el caso como si fuera un posible caso de homicidio. La noticia, lógicamente, llegó rápidamente a los periódicos locales. La policía redactó un informe completo sobre el incidente, describiendo la secuencia de los hechos como si el orangután tuviera intención de haber matado al domador. Testigos del circo fueron entrevistados y describieron cómo el animal parecía hostil o enfurecido, y los periodistas incluso añadieron comentarios sobre su mirada amenazante. La prensa sensacionalista alimentó la narrativa de que el orangután podía ser el culpable del asesinato, e incluso se discutió sobre si el animal debería ser llevado ante un juez o si se debía asignársele un abogado defensor. La idea parecía absurda, pero en aquel momento la ley no contemplaba claramente la responsabilidad de los animales en incidentes fatales. Así que antes de tomar cualquier decisión, se realizaron audiencias preliminares. Algunos abogados y jueces debatieron si era posible determinar la intención criminal en un animal, aplicar la ley de homicidio a un ser no humano y considerar la responsabilidad del propietario o del domador en lugar del animal, que sería lo lógico. Los registros de la época muestran conversaciones surrealistas en las que se preguntaban si se podían declarar culpable al orangután si no comprendía el concepto de la vida humana. También se debatía si sus acciones habían provocado la muerte de un hombre y si eso era suficiente o no para que se le juzgase y se le condenase por homicidio. Finalmente, no hubo juicio como tal, pero hubo un juicio preliminar y menos mal que se determinó que el orangután no podía ser procesado porque carecía de conciencia moral y de capacidad legal para entender el crimen. La responsabilidad recayó en el manejo del circo y en la supervisión del domador, y aunque el evento fue considerado un accidente inevitable del trabajo con animales salvajes. El incidente, no obstante, causó sensación en Nueva York. La prensa sensacionalista cubrió el caso durante semanas, mezclando hechos con historias ficticias sobre la furia homicida del orangután. Los circos rivales se aprovecharon del miedo para vender boletos con eslóganes del tipo «Vengan a ver a los orangutanes, pero cuidado porque pueden ser mortales», aumentando así el flujo de público que iban a ver estas funciones. Y la opinión pública, por increíble que parezca, se dividió. Algunos pedían que el animal fuese sacrificado, mientras que otros insistían en que era una víctima de las circunstancias. Este caso ilustra varias cuestiones fascinantes. En primer lugar, el vacío legal frente a animales exóticos, ya que no existían en aquel entonces leyes claras sobre responsabilidad civil o penal en incidentes con animales entrenados.
La policía además aplicó las leyes de homicidio humanas a un animal por pura lógica formal, mostrando lo literal que podía ser el sistema. Por otro lado estaba la cuestión de la percepción del peligro y el miedo colectivo, ya que la prensa y la opinión pública transformaron un accidente laboral, en un posible acto criminal, reflejando el miedo a lo desconocido. Y por último se planteó el conflicto entre el entretenimiento y la seguridad. Y es que los circos eran negocios privados, pero su manejo de animales exóticos estaba estrechamente ligado a la seguridad pública. El caso mostró la necesidad de regular los espectáculos con animales salvajes y un debate que se intensificaría en las décadas siguientes. Aunque el orangután no fue procesado como tal, como los anteriores animales que hemos visto, el caso quedó guardado en los archivos judiciales como uno de los incidentes más insólitos de la historia legal, y se convirtió en referencia para estudios sobre responsabilidad animal, reflexiones sobre la burocracia judicial frente a lo absurdo y análisis de la interacción entre miedo, prensa y ley. Para los historiadores del derecho, este caso es un recordatorio de que la justicia humana a veces se enfrenta a lo imposible: atribuir culpa a un ser que carece de conciencia legal. Como os digo, son varios los juicios absurdos que han habido a lo largo de la historia, y probablemente dentro de no mucho hagamos otra entrega de juicios también que os van a llamar la atención. Algunos ocurridos en el siglo XX y que tienen también a animales como protagonistas y que no tuvieron la misma suerte que nuestro amigo el orangután. Al final, como se suele decir, la justicia es ciega, y no sé si en este caso pecó de ceguera colectiva, porque llevar a juicio tanto a un cerdo como a un orangután, acusados de asesinato los dos, como a un pez que ya tenía bastante con su propia deformidad, o a unas simples ratas que habían aparecido buscándose la vida en una ciudad francesa, pues es de estar un poquito ciego. En fin. Aquí comienza la hemeroteca negra, donde duermen los crímenes olvidados. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de Ecuador y de Colombia, no solo por la gravedad de sus crímenes, sino también por todo lo que su historia reveló. La precariedad social, las grietas en el sistema penitenciario, los desafíos de la investigación criminal y la dolorosa ausencia de protección para niñas y adolescentes en zonas rurales. El nombre de este asesino ha pasado a la historia como Daniel Camargo y el sobrenombre de la bestia de los manglares. Y este no es un relato de morbo, no quiero que encontréis morbo en él, ya que es una reconstrucción documental, un intento de comprender cómo un ser humano pudo convertirse en una amenaza tan devastadora y por qué las instituciones fallaron tantas veces antes de detenerlo de forma definitiva. Vamos a entrar en la vida de un auténtico monstruo, la bestia de los manglares. Daniel Camargo Barbosa nació en 1930 en un entorno marcado por la pobreza y la violencia doméstica. Su infancia fue turbulenta. Perdió a su madre muy joven y creció bajo el cuidado de una madrastra que, según los relatos posteriores, ejerció sobre él un trato humillante y severo. La figura del padre tampoco ofreció estabilidad emocional a este niño, y en esa mezcla de carencias afectivas y de una disciplina rígida, Camargo creció aislado, retraído y con profundas distorsiones sobre la sexualidad y el papel de la mujer en la sociedad. Descripciones de su vida en su juventud lo describen como un hombre callado, de inteligencia normal y de un comportamiento aparentemente dócil. Nunca destacó en nada, pero tampoco generó ninguna alarma.
Durante los años 50 y 60 se sabe que vivió en Bogotá desempeñando trabajos informales y manteniendo un perfil bajo en la sociedad. Fue allí donde comenzaron sus primeros actos delictivos: robos a pequeña escala, acoso callejero, en fin, episodios que pasaron inadvertidos o que fueron tratados como faltas menores. Sin embargo, la primera alerta clara llegó en la década de 1960, cuando fue acusado de abuso y homicidio de una menor en Colombia. Las pruebas aquí sí que fueron contundentes y Camargo fue condenado a prisión. Lo que nadie imaginaba entonces era que esa condena no frenaría su escalada criminal, sino que la agravaría. En la cárcel donde cumplía su condena, Camargo se adaptó con sorprendente facilidad a la vida carcelaria. La disciplina rígida que se le imponía a los presos parecía en su caso ser algo completamente natural, ya que participaba en talleres, obedecía las órdenes sin rechistar y rara vez causaba problemas. Y como es lógico, su comportamiento ejemplar le fue otorgando beneficios y eventualmente le fue otorgando la confianza de las autoridades penitenciarias. Pero fue esa confianza la que en 1973 le permitió hacer algo totalmente impensable: escapar. Camargo durante todos estos años lo había ido planeando. Lo había ido pensando durante todo ese tiempo en el que pareció redimirse, y lo logró de la manera más fácil. Utilizando ropa civil que había logrado obtener, probablemente de algún funcionario, y aprovechando una supervisión relajada, Camargo se marchó caminando entre el personal del penal sin que nadie lo detuviera. Lo que el sistema veía como una buena conducta era en realidad un camuflaje perfecto que había estado perfeccionando durante años. Tras su fuga, Camargo desapareció durante un tiempo. Existen pruebas de que recorrió varias regiones rurales de Colombia y que pudo haber cometido nuevos delitos, aunque en aquella época no existía un sistema de registro unificado que permitiera seguir su rastro. Para algunos investigadores, este periodo fue el punto exacto en el que se consolidó la figura criminal que más tarde aterrorizó a Ecuador. En los primeros años de la década de 1980, Camargo cruzó las fronteras colombianas de forma irregular y llegó a Ecuador. El país vivía tiempos complejos. Muchas zonas rurales, especialmente en provincias costeras y selváticas, tenían poca presencia policial y una migración constante de campesinos que iban y venían entre Ecuador y Colombia. Y eso era precisamente lo que buscaba Camargo: un terreno fértil para un depredador y que le permitiera pasar desapercibido. Y entonces comenzó una cadena de crímenes que con el paso de los años se sabría que fue masiva y devastadora. Sus víctimas eran, en la mayoría, niñas y adolescentes de familias humildes que caminaban solas hacia la escuela o hacia los mercados locales donde trabajaban. La pobreza extrema y la falta de transporte seguro obligaban a muchas de ellas a recorrer largos caminos a pie a través de zonas boscosas o manglares. Estos lugares aislados se convirtieron en el escenario perfecto para los ataques de Camargo. Las desapariciones comenzaron a ser frecuentes en diversas localidades de la provincia de Los Ríos y en otras zonas cercanas. Familias enteras clamaban por justicia, pero sus denuncias caían en saco roto, ya que la policía, con recursos limitados, no lograba conectar los casos. La ausencia de un registro unificado de desaparecidas en aquella época también dificultaba aún más cualquier patrón de búsqueda. Y mientras tanto, Daniel Camargo continuaba moviéndose, casi siempre a pie, recurriendo a falsas promesas de ayuda o a excusas para ganar la confianza de las víctimas. Se presentaba como un hombre amable que estaba dispuesto a acompañarlas parte del camino. Ese breve contacto inicial era suficiente para que ellas bajasen la guardia. Para entender todo el daño causado por este monstruo, hay que situarse en la realidad social de las comunidades afectadas. Muchos padres trabajaban jornadas extensas y no podían acompañar a sus hijas ni a la escuela ni a otros lugares. Además, las distancias eran largas y el transporte, cuando existía, era costoso o poco frecuente. Por tanto, vivir en zonas rurales significaba depender de rutas solitarias bordeadas por montes y manglares. Cada desaparición, lógicamente, era una tragedia personalizada,
Pero para las autoridades los casos no parecían al principio formar un patrón claro. No había cuerpos, solo la desaparición de las niñas. Y las familias desesperadas tenían que buscar por su propia cuenta algún tipo de prueba, o la evidencia de encontrar el cuerpo en ríos, en matorrales o en caminos llenos de barro. Y mientras tanto el asesino, casi invisible, continuaba con sus monstruosos crímenes. Algunos periodistas de la época comenzaron a recoger testimonios de zonas donde las desapariciones se iban acumulando, pero aún faltaba una pieza clave, un hallazgo que despertara la atención nacional. Y esa pieza apareció en 1986. En los alrededores de la población de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, unos campesinos que trabajaban cerca de un manglar encontraron restos humanos. El hallazgo motivó que la policía realizara búsquedas más exhaustivas que llevaron al descubrimiento de otras zonas donde se observaron huesos, ropas y objetos personales. El patrón, por fin, empezaba a ser evidente, y más que evidente, resultaba aterrador. Las edades de las víctimas coincidían, niñas y adolescentes generalmente entre 8 y 16 años. La policía por primera vez consideró que se enfrentaban a un asesino en serie. Y la magnitud del caso exigía un análisis profundo, pero también urgía encontrar a ese responsable. Una gran parte de la población local comenzó a vivir con miedo, y las escuelas emitieron advertencias para que las niñas no caminaran solas. Se reforzaron algunas rutas con presencia policial, aunque de manera limitada. El país entero comenzaba a escuchar rumores. Había un hombre rondando por las zonas rurales, engañando y atacando a niñas menores. La caza de Daniel Camargo había comenzado, aunque ni siquiera la policía sabía aún su nombre. Pero el 9 de febrero de 1986 la suerte de Camargo cambió. En la isla de San Cristóbal, en Galápagos, donde el agresor se había trasladado temporalmente, una niña logró escapar después de que él intentara agredirla. La joven corrió hasta encontrar ayuda y dio una descripción clara del hombre, su apariencia física, su modo de hablar, su vestimenta, todo. La policía inició un operativo inmediato, y Camargo fue detenido ese mismo día, caminando por un sendero aislado. El monstruo no opuso ningún tipo de resistencia. Parecía, según los testimonios de la policía, sorprendentemente tranquilo. Durante el interrogatorio ofreció distintas versiones. Al principio negó cualquier relación con los crímenes, pero al verse rodeado por pruebas y testigos empezó a hablar. Los agentes ecuatorianos pudieron conformar un relato que dejó helados a todos los presentes. Camargo confesó más de una docena de crímenes, luego 20, y finalmente admitió haber matado a más de 70 niñas. Aunque no todas estas confesiones pueden verificarse, la policía estimó que el número real de víctimas era realmente alto. Camargo nunca, durante este interrogatorio, mostró ningún tipo de arrepentimiento. Y para los investigadores esa frialdad fue una de las señales más claras de que estaban ante un depredador de extrema peligrosidad. El juicio de Daniel Camargo en Ecuador fue uno de los procesos judiciales más seguidos por la prensa en aquel tiempo. Las familias de las víctimas, que durante años habían buscado respuestas, acudían a las audiencias con la esperanza de que la justicia ofreciera algún cierre emocional, aunque fuera parcial, a su sufrimiento. El país carecía entonces de penas más severas. La cadena perpetua y la pena de muerte no existían en la legislación ecuatoriana, y el máximo castigo posible era 16 años de prisión. Y aunque parezca inconcebible para los estándares actuales, esa fue la condena impuesta, que por otro lado era la máxima que podían poner. Para muchos aquello no representaba la magnitud del daño causado, con toda la razón del mundo, y para otros el simple hecho de tenerlo tras las rejas ya era un triunfo social, un freno definitivo a una amenaza que había durado demasiado. Fue internado en la penitenciaría del Litoral y durante su estancia Camargo mantuvo el mismo perfil que había mostrado en cárceles anteriores: tranquilo, obediente y reservado. No intentó fugarse ni causó ningún tipo de conflicto. A veces conversaba con otros reclusos sobre religión y otras pasaba horas en silencio.
Los psicólogos que lo evaluaron señalaron un patrón de conducta psicopática, ausencia de empatía, racionalización extrema de sus actos y frialdad emocional. A medida que se acercaba al final de su condena, la sociedad ecuatoriana comenzó a expresar su preocupación. ¿Qué ocurriría cuando este monstruo recuperara la libertad? El sistema legal de la época no ofrecía mecanismos para prolongar su reclusión o impedir su salida, y mientras tanto el reloj avanzaba hacia un punto inevitable, el de su puesta en libertad. Sin embargo, Daniel Camargo nunca saldría de la prisión. El 13 de noviembre de 1994, mientras se encontraba en un patio del penal, Camargo fue atacado por un interno que tenía vínculos familiares con una de las víctimas. El agresor lo apuñaló repetidamente hasta causarle la muerte. Así que el caso se cerró allí mismo. Para algunas familias aquello significó un tipo de justicia que el sistema no había podido ofrecerles. Pero para otras generó nuevas preguntas. ¿Es la violencia una forma de reparación? ¿Existe realmente justicia en casos tan horrendos? Y sobre todo, ¿cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir? Que otro monstruo por el estilo vuelva a atacar. Mirar atrás y reconstruir los crímenes de Daniel Camargo es mucho más que hablar de un individuo, de un asesino en serie. Es enfrentar los fallos, las equivocaciones de las instituciones, la vulnerabilidad de la infancia y las enormes brechas sociales que todavía hoy persisten en muchas regiones y en muchos países del mundo. Es también un recordatorio de que la verdadera prevención del crimen requiere sistemas de protección sólidos, de educación, de transporte seguro, de presencia estatal en zonas rurales que a menudo están muy marginadas, y que existan mecanismos judiciales que aseguren que los agresores, sobre todo los asesinos en serie, no vuelvan a tener oportunidades de causar daño alguno. Las víctimas de Camargo vivían en comunidades donde la pobreza era la norma, donde la infancia quedaba expuesta y donde los recursos para investigar desaparecidos eran casi inexistentes. Las historias de estas víctimas merecen ser recordadas no por el horror que sufrieron, sino porque son un símbolo de un país que tuvo que aprender, a un coste altísimo, la importancia de proteger a los más vulnerables. Hoy en día el nombre de Daniel Camargo, sobre todo en Ecuador, es sinónimo de dolor, pero también es inevitablemente una llamada a mirar de frente los fallos del pasado para construir instituciones más fuertes y sociedades más conscientes y protegerlos. Porque la memoria, cuando se usa para comprender y prevenir, es una herramienta muy poderosa. Por ese motivo, en la Hemeroteca Negra es importante que este tipo de casos se recuerden cada X tiempo para que se puedan, de alguna manera y si es posible, evitar que se vuelvan a repetir. Contracultural. Los misterios y secretos del arte. Existen películas que de un modo u otro pasan a la historia del cine no solo por su calidad o el interés que despiertan en el público, sino porque además aparecen marcadas de antemano por un cierto halo de misterio y de tragedia que las hacen pasar a esa extraña categoría que engloba a las películas malditas. Son varias las películas que llevan esta condición como una marca, películas en las que ha habido muertes misteriosas durante los rodajes, o que se han visto envueltas en misteriosos sucesos durante los mismos. Otras simplemente siembran a los espectadores la duda de que si lo que están viendo ha sido grabado directamente de la vida real debido a lo trágico, extraño u horrendo que pueda ser lo que se está viendo. Una de estas películas, precisamente, fue rodada en 1937 y pretendía, basándose en una historia real y utilizando imágenes reales, plasmar la verdad sobre las actividades de una hermandad secreta de flagelantes que operaba en el estado de Nuevo México en los Estados Unidos, bajo una sombra de misterio y rozando la clandestinidad.
The Last of the Penitents es el título original de esta extraña película rodada en 1937 a modo de documental, lo que hoy se llamaría una docuficción o un falso documental, y que pretendía abordar un tema más que tabú para la sociedad norteamericana de la primera mitad del siglo XX: las hermandades secretas religiosas que representaban sus creencias de un modo aterrador y que a menudo se excedían en sus recreaciones y su forma de entender la fe. Y es que este tipo de organizaciones, parecidas en cierta medida a otras igualmente tenebrosas como el Ku Klux Klan, representaban un territorio inexplorado y oscuro, pero que al mismo tiempo era prometedor para la creciente industria del cine americano. Y era visto como una oportunidad que los productores y cineastas de la época no estaban dispuestos a dejar pasar por alto. El escenario escogido para la trama de esta película fue el estado de Nuevo México, justo en la frontera de Norteamérica con el país azteca, donde varias cofradías de flagelantes realizaban sus cultos y ritos ocultos en un régimen de semiclandestinidad, probablemente al sentirse amparado por vacíos legales que pudieran declarar ilícitas sus actividades, pero sin quererse dar excesiva notoriedad para evitar problemas. La cinta, esta película, muy poco conocida excepto por los amantes del cine independiente y de rarezas cinematográficas, aparte de abordar este tema, podríamos llamar incómodo, relata su historia basándose en un caso real en el que un periodista encontró la muerte precisamente por intentar averiguar más acerca de estos penitentes. Pero ¿quiénes eran estos penitentes? El estado de Nuevo México era a mediados del siglo XIX un lugar verdaderamente duro para la existencia y la supervivencia del ser humano. Su carácter de lugar fronterizo y la mezcla de las culturas nativa norteamericana, mexicana y lo de los colonos, la europea, convertía este escenario en un sitio peligroso y en un nido de tensiones generadas por la propiedad de estas salvajes tierras, que a menudo provocaban que la frágil y tensa paz que pudiese haber entre estas culturas saltase en pedazos y estallasen violentas revueltas que hacían que la vida humana no tuviese un valor demasiado alto, por no decirte ninguno. En medio de aquel infierno desértico y árido, se tenía ya constancia de la existencia de cofradías o hermandades llamadas penitentes, que durante la festividad de la Semana Santa realizaban aterradores ritos que constituían en infringirse a ellos mismos penitencias tan extremas que llegaban a autoflagelarse de manera casi enfermiza. Cuando a mediados del siglo XIX Nuevo México pasó a formar parte de los Estados Unidos, estas hermandades de penitentes se habían hecho ya con el control religioso del territorio, proporcionando el principal acceso al culto de una gran mayoría de la población y siendo ejercido a menudo por voluntarios que en ausencia de sacerdotes tomaban las riendas reuniendo a las comunidades de creyentes para instruirlos en la fe mediante oraciones y salmos, al tiempo que promulgaban los dramas religiosos cristianos, sobre todo durante la Semana Santa. A pesar de esta dejadez por parte de la Iglesia Católica hacia estos penitentes, las relaciones entre esta y las hermandades resultaron incómodas para las altas esferas eclesiásticas. Aunque algunos misioneros y sacerdotes enviados a la zona tuvieron un carácter conciliador e intentaron cooperar con ellos, lo cierto es que la gran mayoría de estos sacerdotes fueron intolerantes y a menudo ninguneaban las actividades de estas hermandades al tiempo que las demonizaban. Pero por muchas quejas y recelos que por parte de la Iglesia se desataban contra las comunidades religiosas, digamos, no oficiales del Estado de Nuevo México, no hubo por parte del gobierno de los Estados Unidos una prohibición oficial contra estas organizaciones. Sin embargo, sí que se quedaron relegadas a un estado de semiclandestinidad y sometidas a ciertas persecuciones que dieron lugar a que los miembros de los penitentes optasen por seguir con sus actividades de forma totalmente oculta y secreta, para evitar problemas. Esta nueva situación, abocada al secretismo, lejos de traer la tranquilidad a sus miembros, propició todo lo contrario, ya que las cofradías de penitentes se convirtieron en un blanco fácil para la prensa y sectores críticos de la propia Iglesia, que les culpaban cada vez que tenían la ocasión de los sucesos, fuesen de la categoría que fuesen, ocurridos en el territorio de Nuevo México.
un territorio que a finales del siglo XIX y principios del XX se veía envuelto en una vorágine de violencia y se había convertido en un verdadero polvorín a punto de estallar. Para mostrar esta persecución, el Diario de Nuevo México publicó en marzo de 1892 unas palabras del arzobispo J.B. Salpont que dejaban muy a las claras la posición que desde las altas esferas católicas se tomaba respecto a los penitentes, afirmando que las prácticas de estos penitentes eran crueles en extremo y catalogadas como criminales. Sin embargo, esta clandestinidad, al igual que ocurre con otras hermandades secretas alegales, creó un aura de misterio que se convirtió en una gran atracción hacia las muchas personas curiosas de la sociedad norteamericana, que no dudaban en acudir a los parajes inhóspitos de Nuevo México y Colorado también, para que, como ellos mismos decían, ir a la caza del penitente y poder presenciar estos rituales de autoflagelación y crucifixiones en vivo, para posteriormente enviar cartas y artículos a los diarios de sus localidades en los que narraban de forma a menudo exagerada y crítica los rituales extremos de estas sociedades. Por tanto, una historia acerca de sociedades secretas que castigan a sus miembros con sesiones sangrientas de flagelaciones y que llegan a crucificar a personas de carne y hueso era un argumento lo verdaderamente escabroso y aterrador como para que la industria cinematográfica norteamericana, Hollywood, y en concreto los directores, guionistas y productores del cine de terror de los 30, la dejasen pasar por alto. Probablemente documentados por aquellos pequeños artículos que con cierta asiduidad aparecían en los periódicos locales que contaban las andanzas de estos penitentes, la idea de llevar a las pantallas una historia basada en estas organizaciones, al estilo de otras que operaban por los estados sureños como el Ku Klux Klan, fue germinando en la mente de los guionistas de Hollywood desesperados por saciar la demanda de tramas para un público ávido de este tipo de historias. Pero el detonante de que en 1937 los directores Roland Price y Harry Revier ofrecieran al público The Last of the Penitents, traducido como El látigo de los penitentes en clara alusión a las prácticas de flagelación, fue un hecho real que tuvo como consecuencia trágica la muerte de uno de esos periodistas que, atraídos por el secretismo y el misterio que rodeaba estas hermandades, había acudido para tratar de realizar in situ un reportaje que echase algo de luz sobre estas organizaciones. El 8 de marzo de 1936, un año antes de que se hiciera esta película, la revista española Crónica ofrecía a sus lectores con pelos y señales el relato de la suerte que había corrido el periodista y fotógrafo Carl Taylor, quien había acudido a la región de Albuquerque para tratar de tomar anotaciones y realizar fotografías de cara a escribir un reportaje para la revista norteamericana Today Magazine, para la cual trabajaba. Este periodista acudía atraído por las historias atroces que circulaban acerca de estos penitentes, en las que se aseguraba, como la misma revista Crónica relataba, escenas en las que se realizaban atrocidades en forma de martirios que con frecuencia producían la muerte, y que consistían en crucificar realmente a un infeliz, fuese un afiliado que, enloquecido por el fanático, se prestase voluntariamente al sacrificio, o fuese un joven penitente designado por los jefes de la secta, arrastrado hasta la cruz, o fuese, por último, un muchacho ajeno a la feroz hermandad y secuestrado y asesinado ritualmente. Carl Taylor preparó minuciosamente el viaje y planeó cómo debía abordar el acercamiento a esta hermandad. Sabía que sería una tarea peligrosa, puesto que los años de desprestigio y persecución a que se había sometido a estos penitentes había propiciado que sus miembros tomasen precauciones de lo más extremas para proteger su hermandad. Además, el periodista sabía que otros compañeros suyos, en investigaciones anteriores, habían sufrido la ira de los penitentes, como le había sucedido a Floyd Wilson en 1914, quien había adquirido una casa cercana al lugar escogido por la secta para realizar sus ritos, con la esperanza de poder así observar sin peligro las evoluciones y los ritos de esta hermandad. Sin embargo, a pesar de la seguridad que le ofrecía la casa a Wilson en 1914, varios miembros de los penitentes descubrieron sus intenciones y en el momento en que iba a comenzar la ceremonia clavaron tablones de madera en las puertas y ventanas,
y rodearon el edificio armados con fusiles con la intención de acribillar a balazos a Wilson en cuanto éste asomara la cabeza. Ante este panorama, Carl Taylor no escatimó en precauciones para realizar su reportaje. Comenzó haciéndose pasar por un ingeniero contratado para realizar estudios de campo y realizar fotografías de la zona, con fines a instalar pozos petrolíferos, y como tal personaje contrató a un chico, Modesto Trujillo, en un pueblo alejado de Albuquerque para que le hiciera las veces de guía y de asistente durante su viaje. Poco a poco, Taylor, instalado en una humilde caseta en medio del desierto, logró dar con el lugar exacto donde se realizarían las ceremonias de Semana Santa. Y una vez llegado el día de la celebración, regaló a Trujillo su bicicleta y al tiempo que le daba dinero, le dio permiso para pasar el día en el pueblo. Una vez alejado el muchacho, el periodista ya solo se vistió con andrajos y hábilmente caracterizado, logró darse la apariencia de un vagabundo, y de esta manera logró acercarse hasta la multitud de los penitentes que acudían a la ceremonia. Con una pequeña cámara de fotos escondida entre sus ropas, pudo Carl Taylor lograr un reportaje gráfico más que aceptable con el que poder reforzar la fuerza del texto que más tarde escribiría y que mandaría a la redacción de la revista y que sería, sin duda alguna, el reportaje estrella del número donde apareciera. Era ya de noche cuando Taylor llegó a su choza. Según las crónicas, entró en ella, encendió la pequeña lámpara de aceite, guardó en su maleta la pequeña cámara de fotos que contenía todo el reportaje, se despojó de su disfraz, cenó algo ligero, se tendió sobre su catre de campaña y tuvo el cuidado de poner junto a sí el rifle cargado. Y ya fatigado por la larga y la peligrosa excursión, se durmió profundamente. Parecía que por fin se iba a saber todo lo que los penitentes realizaban durante sus ceremonias, puesto que Carl Taylor había llegado más lejos que ningún otro reportero antes. Sin embargo, durante la noche, una sombra se deslizó al interior de la choza, y sin que Taylor se despertase, se apoderó del rifle y disparó 3 veces a bocajarro, llevándose así la vida del periodista por delante. Al día siguiente, un mulero, al que Carl Taylor había contratado para que acudiese a cargar con los bultos del periodista y comenzar el regreso a casa, descubrió el cuerpo sin vida de Taylor y dio parte a las autoridades sobre el terrible hallazgo que acababa de descubrir. Acto seguido se optó por parte de las autoridades a apresar a la única persona que había convivido con Taylor durante los últimos días, y que no era otro que Modesto Trujillo, el chaval que le había ayudado en su estancia. Este, al ser detenido al cabo de varios días de persecución, confesó su crimen, dando todo tipo de detalles. Él había sido quien se había deslizado por la noche en la cabaña y quien había disparado a Taylor para robarle la cámara fotográfica. Pero, ¿por qué? Pues porque el muchacho, en realidad, y a pesar de las precauciones de Taylor, estaba afiliado a esta secta de penitentes, y no había sospechado de su nuevo patrón hasta que el día en que iba a tener lugar la ceremonia, este le dio el día libre, le dio dinero y encima le regaló su bicicleta. Trujillo, sospechando algo, no fue hacia el pueblo, sino que se escondió en el bosque cercano a la cabaña, y al ver salir a Taylor vestido con andrajos y dirigirse al lugar en el que sus hermanos iban a realizar sus ritos, el muchacho cayó en la cuenta de las verdaderas intenciones del norteamericano y decidió actuar por su cuenta. Por este motivo, acechó hasta que el periodista volvió a la cabaña y esperó a que se durmiera para asesinarle y robar su cámara. Sin embargo, la cámara que sustrajo no era la que había visto manipular al supuesto ingeniero durante varios días. Taylor, en previsión de que algo pudiese pasarle, empleó otra cámara mucho más pequeña y la escondió entre su equipaje, siendo encontrada más tarde por las autoridades y enviada a Today Magazine. El joven Modesto Trujillo fue apresado y probablemente condenado a pena de muerte. El joven acató la condena, pero hizo una petición: morir crucificado por sus propios compañeros penitentes. La revista Crónica daba cuenta de este suceso en 1936, pero el dramático episodio había ocurrido en mayo de 1935.
Y 2 años después, en 1937, se estrenaba en las salas de cines norteamericanas la película The Last of the Penitents. Y aunque no tuvo mucha suerte, por no decir que no tuvo nada de suerte, y de hecho se le considera hoy en día una rareza cinematográfica, nos dejó la historia que os acabo de contar, utilizando imágenes reales de estas atrocidades y destapando las actividades de estas hermandades o sectas que operaban durante la primera mitad del siglo XX en Nuevo México. Y quién sabe si aún a fecha de hoy continuarán con sus actividades. Así que cuando veáis películas como Holocausto Caníbal, de la que hablaremos en un futuro, o El proyecto de la bruja de Blair, que son falsos documentales, acordaos de esta película. Una película que en 1937, casi 90 años de antigüedad, ya hizo algo no similar, sino mucho más real. Hacer un documental de una atrocidad con imágenes, en esta ocasión sí, reales. Bueno, pues llegamos al final de esta nueva entrega del Expediente Cero. Espero que os hayan gustado las historias que hemos conocido hoy. Os agradezco enormemente que me hayáis acompañado durante este Expediente Cero y os espero muy prontito para que reabramos juntos otro Expediente Cero y conozcamos historias como las que hemos conocido hoy. Soy Carlos Montero Rocher, te doy de nuevo las gracias por haberme acompañado y te espero muy prontito con nuevas historias. Hasta pronto.